Saludos, la doctora Lisbel Correa Suárez por aquí y en esta ocasión les voy a hablar el tema sobre las razones por las cuales en una investigación cualitativa se hace referencia al término fenómeno. ¿Y por qué un fenómeno? Bueno, posiblemente se preguntará por qué se utiliza esa palabra. Bueno, cuando se habla de una investigación cualitativa, se hace referencia a este concepto porque este tipo de estudio básicamente se centra en comprender la naturaleza, el significado o la experiencia de un evento en particular. También de procesos o comportamientos en su contexto real. Así que a diferencia de la investigación cuantitativa que trabaja básicamente con variables para intentar medirlas, la investigación cualitativa siempre se va a ocupar de explorar, examinar fenómenos complejos, subjetivos y contextuales. ¿Por qué razón? Bueno, porque la investigación cualitativa siempre se enfocará en esa exploración de un fenómeno, en su contexto natural, como les dije, intentando entonces comprender desde una perspectiva o desde esa perspectiva de los participantes involucrados en él. En pantalla les muestro 5 razones principales que no se limitan a ellas, obviamente, por las cuales en investigaciones cualitativas se habla de fenómenos. Vamos a explorarla y profundizar un poco en base a ella. La primera razón que les presento es que en las investigaciones cualitativas se habla del término fenómeno porque la realidad es construida y no simplemente medida. Desde el paradigma constructivista, ciertamente la realidad no es única ni objetiva, sino que se construye a partir de las experiencias humanas. Por eso, los investigadores cualitativos buscan siempre comprender los fenómenos desde la perspectiva de esos sujetos. Como bien señala la literatura, los fenómenos sociales no pueden ser reducidos a simples números o categorías fijas. Su significado depende de la interpretación que los individuos hacen de ellos en un contexto específico. En pantalla les presento un ejemplo aplicado a la educación virtual. Un estudio fenomenológico podría preguntar cómo experimentan los estudiantes universitarios su transición de clases presenciales a un entorno de aprendizaje virtual. Aquí el fenómeno no es solo la educación virtual como concepto, sino la forma en que los estudiantes la perciben y la viven en su día a día. Como segundo punto, se habla de fenómeno porque el foco está en la comprensión profunda y no en la medición. La investigación cualitativa siempre va a buscar interpretar el fenómeno en lugar de cuantificarlo. Entonces no se trata de identificar cuántas personas piensan o actúan de cierta manera, sino cómo y por qué lo hacen. Según la literatura, la investigación fenomenológica cualitativa se centra en la experiencia vivida de los participantes, interpretando su significado en un contexto determinado, como les mencioné anteriormente. Un ejemplo de ello es que el significado de la educación virtual varía según el contexto educativo, tecnológico y social en el que ocurre. Algunos investigadores afirman que los fenómenos en investigaciones cualitativas no pueden ser comprendidos sin considerar el contexto en el que emergen, ya que su significado siempre va a depender de las experiencias de los participantes. Aquí les muestro un ejemplo concreto. Un docente en una escuela privada con acceso a herramientas digitales avanzadas podría percibir la educación virtual como una oportunidad. Ahora, un docente en una escuela rural con baja conectividad podría verla como un desafío frustrante. Aquí una investigación posible podría ser cómo perciben los docentes de secundaria en zonas rurales la enseñanza virtual en comparación con sus colegas en entornos urbanos. En este caso, el fenómeno es la educación virtual, pero su significado cambia según el contexto. Otra razón es porque el fenómeno es subjetivo y depende del contexto. El mismo fenómeno puede tener diferentes interpretaciones, depende del entorno cultural, social y hasta personal en que se desarrolle. Por lo tanto,
Una investigación cualitativa no solo se interesa en los resultados del aprendizaje en línea, como por ejemplo, sino que cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje en este entorno virtual. La investigación o investigaciones relacionadas señalan que el investigador cualitativo analiza fenómenos en evolución, permitiendo entonces que esos datos guíen el desarrollo teórico sin imponer estructuras rígidas. Un ejemplo, un estudio sobre la motivación de los estudiantes en cursos en línea podría explorar cómo cambia la motivación de los estudiantes durante un curso virtual y qué estrategias utilizan los docentes para mantener el interés en entornos digitales. En este caso, una posible investigación podría girar en torno a esta pregunta: ¿cómo evolucionan las percepciones de los estudiantes sobre su motivación en un curso completamente en línea? Aquí entonces, como podrán observar o confirmar, el fenómeno no es la motivación en general, sino cómo se va transformando en el contexto de la educación virtual. La cuarta razón es porque se estudian procesos en lugar de resultados fijos. En este caso, los fenómenos en investigaciones cualitativas tienden a ser procesos en desarrollo en lugar de resultados estéticos, como pudiéramos entonces observar en los estudios cuantitativos. Se investiga entonces cómo se forma, evoluciona o transforma con el tiempo un suceso en particular. Entonces, al respecto, la literatura establece que la teoría fundamentada cualitativa se basa en el análisis de fenómenos en evolución, permitiendo entonces que la teoría en este caso emerja a partir de esos datos recopilados. En el caso de la educación virtual, entonces los estudiantes pueden experimentar frustraciones, ansiedad, satisfacción o motivación, dependiendo de múltiples factores, como la usabilidad de las plataformas, la interacción con los docentes y la carga de trabajo. Como bien establece la literatura, el investigador cualitativo no impone categorías rígidas. En su lugar, permite que los participantes describan entonces sus experiencias en sus propios términos. Un ejemplo de ello es: un estudiante puede decir, me siento aislado en mi curso virtual porque no tengo interacciones significativas con mis compañeros. Otro estudiante en el mismo curso puede decir, me gusta la flexibilidad de aprender a mi propio ritmo sin la presión de asistir a clases presenciales. Entonces, una investigación posible puede ser: ¿qué emociones emergen en los estudiantes al participar en educación virtual y cómo influye en su aprendizaje? Entonces, tomando esto como ejemplo, en este estudio no solo se mide satisfacción, sino que se explora también en profundidad esas emociones y experiencias detrás del fenómeno. Como última razón, y nuevamente no nos limitamos a ella, es porque el fenómeno se estudia desde la perspectiva de los sujetos, como bien hemos repetido en varias ocasiones. La investigación cualitativa da voz entonces a los participantes y explora el fenómeno desde su experiencia y su punto de vista. Por eso es que la investigación cualitativa es subjetiva. Por eso, un fenómeno puede ser experimentado de manera diferente por distintos actores, específicamente en contextos particulares. En este caso, como he presentado en múltiples ejemplos, en el caso de la educación virtual. Como bien señala la literatura, los fenómenos educativos son dinámicos y su significado depende de la interacción entre múltiples perspectivas, incluyendo docentes, estudiantes y administradores. Un ejemplo de una posible investigación podría ser desde la perspectiva de los docentes, ya que para estos la educación en línea puede representar una carga adicional debido a la necesidad de aprender nuevas herramientas tecnológicas. En cambio, los estudiantes pueden, desde su perspectiva, ellos pueden visualizar la educación virtual como una oportunidad para aprender a su propio ritmo. En cambio, para los administradores educativos puede ser una estrategia eficiente para ampliar en este caso el acceso a la educación. Entonces, una posible investigación: ¿cómo perciben los docentes, estudiantes, administradores la efectividad de la educación virtual en comparación con la educación presencial? Aquí entonces, como podrán notar, el fenómeno es el mismo, la educación virtual, pero su significado entonces varía según la perspectiva de cada uno de los actores, según les mencioné.
Entonces, ¿por qué se habla de fenómenos en investigaciones cualitativas? Porque no se trata de variables numéricas, sino de significados e interpretaciones, porque se enfoca en la experiencia subjetiva de los participantes. El fenómeno es dinámico y depende del contexto en el que se estudia. Se investiga el proceso de formación y transformación de ese fenómeno y porque finalmente se busca entender el significado desde la perspectiva de los actores involucrados.